Como dijo Andrés, mi nombre es Cristóbal Botero, yo soy ingeniero mecánico, soy especialista en gerencia de mantenimiento y experto en los temas de izaje de cargas. Llevo más de 10 años trabajando con equipos de izaje de cargas en el tema de construcción, en varias empresas de construcción. Y pues Andrés me invitó hoy para realizarles una charla sobre equipos de elevación, más específicamente sobre torregrúas y malacates. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta antes de hablar de equipos de elevación y de cualquier tipo de equipos es cuáles son las características de mi proyecto, cuáles son las necesidades de mi obra que debo suplir y por las cuales tengo que conseguir unos equipos, sean cuales sean los equipos. Entonces, cuando se empieza a configurar un proyecto, se empieza a pensar qué vamos a hacer, qué vamos a construir, un edificio, un centro comercial, unas oficinas, unas torres de apartamentos, etc. Entonces, de acuerdo a eso, tengo unos espacios que debo utilizar. Y para poder lograr la finalidad de mi proyecto, debo utilizar algunos equipos. ¿Cuáles son los equipos más comunes que puedo utilizar? Entonces, equipos para movilizar cargas, como son grúas telescópicas, torregrúas, malacates, plumas, camiones grúas, etc. Equipos para el movimiento de tierra al inicio de la obra. Entonces uso minicargadores, excavadoras, volquetas, motoniveladoras, vibradores, etc. Para manejo de concreto, entonces lo que son bombas de concreto o plantas de concreto en algunas ocasiones también las podemos utilizar. Entonces, eso es lo primero. ¿Cuáles son las necesidades que tengo en mi obra para saber de toda esta cantidad de equipos, cuáles son los que tengo que utilizar? ¿Cómo voy a utilizar esos equipos de la mejor manera para poder terminar mi obra dentro del presupuesto que tengo y dentro del tiempo estipulado de entrega que tengo para la misma, generando unos ingresos a la compañía? Entonces, de acuerdo a las necesidades que tenga de mi obra, lo primero que voy a encontrar cuando se empieza a organizar el proyecto es un layout, una distribución de mi proyecto en el espacio. Puede ser una representación en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, utilizando algunas estrategias como BIM, por ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos un layout. En la parte izquierda vemos la altura que va a tener mi edificio. Esto me servirá para saber qué altura necesito, por ejemplo, de la torre grúa y de los malacates, en este caso específico, para poder lograr distribuir las cargas o los materiales que tengo en toda la obra. Normalmente, cuando realizo un edificio, la torre grúa al finalizar debe quedar entre unos 10 y 15 metros por encima para evitar cualquier inconveniente. Debo aquí decir que la altura máxima del edificio no es la última losa que yo hago el vaciado o que fundo, sino que tengo que tener en cuenta todo lo que tengo encima, como de pronto cuartos técnicos, tanques de agua o algunos otros elementos que tenga necesidad de instalar o de montar en la última losa del edificio. Y en la parte derecha vemos el layout, la distribución de una obra en planta, donde veo dónde están mis vías de acceso, donde puedo tener un paisajismo al final, donde puedo tener, ahí se ven unos parqueaderos, donde va a ser la torre como tal, etc. Entonces, esto me sirve para poder conocer antes de llevar los equipos ahora, dónde los voy a ubicar, dónde voy a ubicar mi patio de maniobra, cómo van a ingresar y cómo van a salir los equipos de la obra, dónde voy a tener mi punto de acopio de materiales o si no voy a tener punto de acopio de materiales y todo lo que llegue directamente lo voy a llevar a donde se va a utilizar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta antes de iniciar
todo proyecto debo tener una distribución de cómo se va a manejar. Este layout en el tema de torregrúas es muy importante porque me permite conocer desde un inicio cuáles van a ser las dimensiones de mi torregrúa, y si conozco de antemano cuáles son los equipos o elementos o materiales que voy a mover, entonces cuál va a ser la capacidad de mi torregrúa y cuáles van a ser las dimensiones. Entonces yo aquí en el layout puedo, por ejemplo, ubicar mi torregrúa en alguno de los puntos, revisar con las dimensiones de los brazos que puedo contar si alcanzo a accesar a todos los puntos que necesito, de dónde está mi punto de acopio de materiales o de dónde está la bahía para parquear los camiones para descargar el material, y si logro llegar con él a todos los rincones de la obra. Entonces, ya volviendo al tema de la torre grúa, la torre grúa se define como una maquinaria de elevación de funcionamiento discontinuo destinada a elevar y distribuir en el espacio las cargas suspendidas de un gancho o de cualquier otro accesorio de aprehensión. Esta definición de torre grúa es dada por la norma UNE, una norma española, pero casi todas las normas y casi toda la bibliografía la define como tal. Entonces, ¿qué puedo hacer con la torre grúa? Puedo tener un movimiento de 360 grados, girando el brazo en todo momento, donde puedo distribuir en el espacio la carga que tenga. Tengo un movimiento de traslación en el brazo, donde puedo mover mi carga desde la base del brazo hasta la punta en todo momento. Y tengo un movimiento de elevación, que puedo coger el material desde el suelo o desde un nivel inferior hasta donde me alcance el cable y el gancho, hasta la parte superior del brazo de la torre grúa. En algunos casos puedo tener un movimiento de traslación de la grúa como tal completa, pero estos pues no se ve mucho en obra, sobre todo por los espacios con los que contamos aquí y por las dificultades y los riesgos que acarrea también hacer este tipo de movimientos. Entonces se ve poco el movimiento de traslación de la grúa como tal. Yo las cargas que vaya a necesitar las puedo trasladar por toda la obra utilizando los tres movimientos anteriores: traslación en el brazo, elevación y el movimiento de rotación de 360 grados en de mi brazo de grúa. Bueno, las torregrúas tienen dos clasificaciones. La primera es según el tipo de montaje y la segunda, que veremos más adelante, es según el tipo de brazo. Según el tipo de montaje, yo las puedo clasificar en desarmables, que es la que vemos aquí roja a mano izquierda, en la que yo voy armando panel a panel, tramo a tramo, la torre grúa como en un armatodo, un Lego, un Extralandia. Y la autodesplegable es que ella viene plegada, como su nombre lo indica, para su transporte, y al momento de llegar a obra se hace el despliegue de la torre grúa como tal. En este momento vamos a revisar, voy a compartir un video en el que podemos observar cómo se hace el montaje de una torre grúa. Bueno, ahorita no les había dicho, pero si van teniendo dudas, habilitan el micrófono o escriben por el chat, hacen la pregunta sin importar. No esperemos hasta el final de la presentación, que de pronto se nos quedan cosas por preguntar y de pronto se nos van generando dudas, entonces vamos saliendo de ellas a medida que vamos viendo lo que vamos presentando.
Ahí están viendo el video. Sí, estamos viendo la pantalla, sí. Listo, perfecto. Entonces aquí vamos a ver cómo se hace el montaje de una torre grúa. Lo primero es este equipo que tenemos aquí, es una grúa telescópica o grúa auxiliar. Son grúas que se utilizan para el izaje de cargas y en este caso se utilizan para hacer los montajes iniciales de la torre grúa. Aquí vemos cómo la grúa telescópica va cogiendo la base de la grúa, que es esta, y la va a empezar a montar en este punto. Este recuadro gris que vemos es la cimentación de la torre grúa. Esa cimentación se debe tener previa al montaje de la torre grúa y el constructor, el director de obra o la persona encargada de obra debe tenerla lista antes de. Las dimensiones y las características de esta cimentación deben ser entregadas por el dueño de la torre grúa o por el personal que va a hacer el montaje de la torre grúa al constructor y él las debe tener disponibles al momento de la grúa. Si estas condiciones de cimentación no están dadas, lo más recomendable es no hacer todavía el montaje de la torre grúa, sino esperar a que se den las condiciones. Esta cimentación puede ser una cimentación como una losa flotante como la que se ve aquí, en la que se coloca una base de grúa y los tramos de la torre, o como en otro video que veremos ahorita, puede ser un dado de concreto donde el tramo de torre viene embebido en la cimentación. Entonces ahí vemos cómo se va haciendo el montaje de la torre grúa. Lo primero es que se monta el brazo, la base. Esta base se debe verificar con topografía que quede perfectamente nivelada para evitar el desplome de la torre grúa en el momento del montaje. La torre grúa se monta con una primera torre. Bueno, ahí vamos a ver primero el armado del brazo. El brazo normalmente se arma inicialmente todo completo en el suelo. La longitud que necesitemos, 40, 50, 60 metros, como se ve ahí en el video. Y después, todo completo, se hace el montaje del equipo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque debemos garantizar en obra el espacio disponible para hacer toda esta maniobra. Entonces debemos tener el espacio disponible para armar el brazo completo, para ubicar la grúa telescópica, para ubicar, aquí no se ven, pero aquí deben ir llegando camiones y tractomulas con la carga para irlos ubicando y tener un carreteable disponible para que todos estos equipos y estos elementos puedan entrar y salir sin ningún inconveniente. Entonces ahí montamos el tramo inicial, este que se ve de un color diferente aquí en la grúa, y a este tramo se le van a colocar unas contrapesas de lastre en la base. Estas contrapesas me van a garantizar que la torre grúa no se vuelque. La torre grúa, cuando se hace el montaje, yo debo garantizar que se encuentre en equilibrio y que las fuerzas que se vayan a generar al momento de mover la carga, levantar la carga y desplazar la carga, no vayan a hacer que los momentos que se generan aquí en la base me vayan a generar un vuelco. Para eso yo debo contrarrestar este momento con unas fuerzas y esas fuerzas las genera el peso de los bloques de concreto que debo poner en la cimentación. Esto depende la cantidad de bloques y el peso de los mismos, de la altura de la torre grúa, la longitud del brazo, la capacidad de carga y el equipo que yo vaya a utilizar, la marca. Entonces yo coloco una cantidad determinada de pesas de concreto alrededor que me sirve como contrapeso para evitar el momento de vuelco. En caso de que yo vaya a utilizar la otra cimentación, vamos a ver si está por aquí, un momento.
Hola, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Normalmente, ¿cuánto tiempo tarda todo este montaje? Depende de la grúa y depende de la experiencia del personal de montajes, pero normalmente una grúa de las que uno comúnmente ve en obras que son de 50, 60 metros de altura, 50, 60 de brazo y capacidades entre 2 y 4 toneladas, uno puede hablar que el solo montaje se puede tardar entre 8 y 12 horas. Entonces uno lo podría hacer en un día completo, si arranca a 6, 7 de la mañana, finaliza a 6, 7 de la tarde con luz del día sin problema, o si no lo partiría en dos jornadas. Pero normalmente eh, se utiliza, se demora día y medio. Y ya después está la puesta a punto del equipo, que es la conexión eléctrica, y las pruebas de carga que yo tengo que hacer antes de poner en funcionamiento la torre grúa. Debo garantizar primero su verticalidad con topografía, después tengo que garantizar que las cargas que va a izar efectivamente pueda izarlas el equipo, entonces le hago una prueba de carga. Y lo último es que hago las pruebas de seguridad, que es donde reviso que todos los dispositivos y limitadores de seguridad estén funcionando para que la torre grúa, para que el operador no pueda sobrecargar la torre grúa o para que no pueda llevar el carro más allá de donde lo permite en el brazo, o para que cuando suba a gran velocidad la carga, esta tenga tiempo de frenar y no choque con el brazo. Entonces, esas otras revisiones se demoran más o menos un día, unas 8 horas. Entonces, el personal desde que la grúa llega a obra hasta que yo la tengo operativa, podemos hablar de 2 días y medio más o menos. Listo, muchas gracias. Listo. Estamos empezando a ver el otro video. No sé si estamos viendo el otro o lo mismo. No, se está viendo bien. Listo. Entonces, este es el tramo, este tramo que tengo aquí en gris y con las punticas amarillas, es un tramo de torre que va a quedar embebido en un dado de concreto para evitar el transporte y la movilización de las contrapesas que veíamos en este otro caso, ¿cierto? Entonces, en este caso, este tramo queda embebido en el concreto. Las dimensiones y las características de esta cimentación también tienen que ser dadas por el dueño de la torre grúa o por el alquilador, o si la grúa es propia de la compañía, pues un ingeniero calculista entregará estos datos. Entonces nos dirá cuáles son las dimensiones que tiene que tener la base previo a un estudio de suelos, porque los suelos no siempre nos dan la misma capacidad portante. Entonces habrá unos casos en los que yo tenga una muy buena capacidad portante, como generalmente aquí en Medellín y en Antioquia, que tengo buenas capacidades portantes de suelo, entonces no necesito de pronto hacer mucho tratamiento, sino de pronto una compensación de algo, y pasar el vibrador unas cuantas veces. En otras partes, como de pronto en Barranquilla, en Santa Marta o en Bogotá, donde yo no tengo capacidades portantes tan grandes, entonces tendría de pronto que fabricar micropilotes o una cimentación profunda que sea capaz de soportar el dado y toda la torre grúa. Entonces aquí vamos viendo cómo voy amarrando con hierro figurado mi base de la grúa a la malla y la estructura previamente realizada. Luego la cierro con una formaleta, ahí parece que es de madera, y hago el vaciado del dado de concreto, ¿cierto? Este dado de concreto, ahí lo muestran superficial, pero generalmente queda enterrado por debajo del nivel del suelo. O sea, estas punticas amarillas que se ven ahí, quedarían en el nivel cero y el dado de concreto quedaría enterrado por debajo del suelo, para también tener una ayuda, porque todo este dado queda metido en la tierra. Entonces la fricción que se genera en estas 4 caras de contacto y en la parte de abajo me ayuda a mejorar la estabilidad de la torre grúa, ¿cierto? Aquí vemos el proceso de montaje es exactamente el mismo después de tener la base y la cimentación de uno o de otro tipo. Voy colocando un tramo sobre otro hasta alcanzar la altura deseada o la altura que yo pueda tener con la grúa. Luego ubico este elemento que se llama jaula o camisa de telescopaje, que es el que me va a permitir,
Cuando ya la torre grúa esté instalada con su brazo a una altura determinada, sin necesidad de ningún otro equipo, poder hacer el realce de la torre grúa para tener una mayor altura, como veremos ahorita que se realiza. Entonces vamos montando los tramos de torre, el contrabrazo que lleva unos contrapesos aéreos que también están calculados dependiendo de la longitud del brazo y de la capacidad de la grúa para yo tener la grúa en equilibrio. Entonces debo montar unos contrapesos en la parte superior del contrabrazo y hago el montaje del brazo como tal. La cabina de operación, donde se sienta el operador. El operador siempre debe estar en su cabina con sus mandos, con una visual de 360 grados de toda la obra, y el operador generalmente es el punto, o la cabina es el punto más alto de la obra, donde el operador puede tener la mayor visual de todo lo que sucede debajo para poder hacer la movilización de cargas de la mejor manera posible. Entonces, como les comentaba ahorita, esta jaula de telescopaje es un sistema que me permite a mí aumentar la altura de la grúa sin necesidad de ningún otro equipo. Es un sistema hidráulico que viene aquí, una bomba hidráulica y un pistón, que hace subir la torre, todo el brazo de la grúa, como veremos aquí, pero en este otro video se ve mejor, entonces espero que cambiemos de video. Entonces yo hago subir la camisa y la parte superior de la grúa generando un hueco donde pueda ingresar el tramo de torre que tengo aquí en este descanso a la grúa y así aumentar la altura. Estos tramos tienen entre 3 y 5 metros dependiendo de la grúa y se demora uno más o menos una hora, entre 1 hora y 2 horas en hacer un telescopaje. O sea, se demora uno entre 1 y 2 horas en realzar 3 o 5 metros de la grúa. Estos tiempos debemos tenerlo en cuenta cuando necesitemos hacer el realce del equipo, que son tiempos en los que la torre grúa no va a estar disponible. Entonces, estos son el montaje de los equipos desarmables, ¿cierto? Que yo puedo armar y desarmar sin ningún problema con la ayuda de otro equipo. Como habíamos visto, hay otros equipos que son los autodesplegables que no necesitan la ayuda de otro equipo, otra grúa, para hacer su montaje. Estos equipos generalmente son de menores especificaciones, menor brazo y tienen la desventaja de que yo no puedo aumentar su altura. Y generalmente la altura está limitada en unos 30 o 40 metros. Entonces, ahí, preciso, puse el video que no era. Este sí es. ¿Están viendo el otro video? Sí, sí, Cristóbal, lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, este equipo llega ahora, abre sus estabilizadores, que son similar a la base en cruz que veíamos en el otro video. Este trae aquí sus contrapesas en la parte de abajo y, como vemos, el equipo empieza a desplegarse con la ayuda o de unos sistemas de poleas o de unos gatos hidráulicos. Empieza a autodesplegarse para quedar finalmente montado. Entonces, este procedimiento tarda mucho menos si es una grúa pequeña, como esta que se ve aquí, que puede ser una de las más pequeñas, puede tardar unas 2 o 3 horas. Si es una grúa de las más grandes, puede tardar unas 6, 7 horas aproximadamente
pero no necesita ni la intervención de personal en la parte superior de la grúa que vaya acoplando el equipo, ni el uso de grúas auxiliares o grúas adicionales para hacer el montaje. Entonces, como ven, ella se va desplegando, tiene una serie de comandos paso a paso que logran que la grúa quede desplegada. Aquí está el brazo, el carro funcionando. Ahorita va a desplegar sus contrapesas y se las va a ubicar automáticamente y luego despliega lo que falta del brazo. Esta grúa, a diferencia de las otras que veíamos desarmables, el giro no lo tiene en la parte superior, sino que está en la parte inferior. Toda la estructura completa de la grúa gira desde la parte inferior, por lo que hay que tener mucho cuidado en los espacios que yo voy a tener y cómo delimitar las zonas de movilización de la gente en la parte de abajo de la grúa, porque voy a tener una rotación en la parte de abajo que podría de pronto generar un atrapamiento, un golpe a una persona que pase desapercibida. No sé si tienen dudas sobre este tema de cómo se hace el montaje de un tipo de torre grúa u otro tipo de torre grúa. ¿Ninguna? Muchachos,